por favor. No, déjamelo aquí también. Génesis 26, amén. Versículo 1. Dice la palabra del Señor: Después hubo hambre. Vaya rápidamente a la Biblia, Génesis 26, versículo 1. Preste mucha atención y tome mucha nota, porque empezando un año Dios quiere traer dirección profética a su pueblo, pero necesitamos ser apercibidos a lo que Dios nos está hablando y a lo que Dios, el diseño de Dios para su pueblo en este año. Así que Génesis 26, por favor, 1 dice: después hubo hambre. ¿Qué fue lo que hubo? Hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. Diga conmigo: se le apareció. ¿Quién? Se le apareció ¿quién? Nosotros necesitamos en este año 2023 que se nos aparezca el Señor, que se nos revele el Señor. Y dice la palabra: y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora quiero que saltemos al versículo 12 rápidamente. Génesis 26, 12. Dice la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Cuánto cosechó? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y dice la palabra en el verso 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Cómo eran las aguas? ¿Qué es lo que necesita tu familia? Pozos de agua viva. ¿Qué es lo que necesita tu esposo, tu esposa? ¿Qué es lo que necesitan tus padres? Estén conectados a los pozos de agua viva. Y dice la palabra del Señor, verso 20: y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Esek. La palabra Esek significa contención, para los que toman nota, porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Es decir, Isaac quiere comenzar a expandirse, él viene en un proceso de expansión. Pero una vez yo le advierto algo, y es que para expandirse hay que estar dispuesto a pelear. Aló. Como le decía esta semana, a mí me ocurren ideas locas. Entonces estamos haciendo cosas, una cosa loca para el Señor, para la iglesia del Señor. Y yo les decía a algunos, les decía: no espere que el diablo le aplauda, que el diablo nos aplauda, nos apoye y nos dé ofrenda para hacer lo que queremos hacer para Dios. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente que se levante en contra, para reñir, para pelear. Y dice la palabra: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibma. Y se le apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. ¿Qué significa Rehobot? Lugares amplios y espaciosos.
¿Qué significa Rehobot? Lugares amplios y espaciosos. Entonces usted tiene que comenzar a captar la palabra profética de este año, porque Dios está hablando de lugares amplios y espaciosos en todas las áreas de tu vida. Es decir, Dios quiere lugares amplios y espaciosos para tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere lugares amplios y espaciosos para tu economía. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere lugares amplios y espaciosos para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa Rehobot. Y dice la palabra, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Mire, este es un año donde Dios quiere prosperar a su pueblo, donde Dios quiere prosperar a sus hijos. Y dice, y fructificaremos en la tierra. Oremos. Padre celestial, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias por cada uno de tus hijos, por tu pueblo, Señor. Hoy estamos aquí en familia, Señor. Qué bendición las familias, qué bendición las madres que vienen con sus hijos, con sus hijas. Qué bendición los padres que vienen con sus hijos. Qué bendición las parejas que vienen juntas, Señor, y que están con el anhelo del corazón de mejorar. Qué bendición los hermanos de sangre que están aquí. Y qué bendición es estar juntos como hermanos en la fe en Cristo Jesús. Te pido por favor que tu palabra venga con revelación, que produzca revelación, Señor Jesús, porque la revelación de la palabra nos hace producir fruto. Donde no hay revelación no hay fruto, pero donde hay revelación hay fruto. Y Dios ha dicho que este año Dios te quiere prosperar y quiere que tú fructifiques en medio de la tierra. Pídele al Señor revelación. Danos entendimiento de la palabra, del mensaje que nos quieres transmitir hoy. Y en la iglesia de Dios dice amén y amén. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Génesis 26:1 está hablando de una hambre terrible en la tierra. La inflación cerró el año pasado. El reporte del DAN esta semana fue que la inflación subió alrededor del 13, ya le voy a dar el dato exacto porque tengo aquí el pantallazo de ese indicador. Permítame un momento, 13 y puntico, pero no quiero ser inexacto con este tema. Acá está mi indicador, 13,12 cerró la inflación frente a una inflación del 5,62. Hay dos maneras en la economía. ¿Dónde está Mauli? ¿Por allí vive Mauli? ¿Por ahí? ¿No, Mauli no vino hoy? Bueno, Mauli que está estudiando economía. Hay dos maneras de tener hambre según la economía. Una, y la más evidente y la más lógica, es cuando no hay comida, cuando no hay una producción, cuando no hay un abastecimiento de alimentos, entonces se genera una crisis de hambre. Pero hay una segunda, que es la que están viviendo todas las naciones alrededor del mundo. No se salva ninguna. Escúcheme. Este indicador del 13,12 no se compara, es muy alto. Históricamente, 13,12 es una cifra de doble dígito y se aproxima y es muy similar a las altas inflaciones. Quizás usted estaba muy pequeñito, yo también estaba muy pequeñito, de la década de los 90. La década de los 90 fue la década donde hubo inflaciones elevadas y por ende fue una época difícil para el país y por ende economías ilegales comenzaron a emerger con más fuerza en Colombia, específicamente el narcotráfico, y comenzaron la guerra de los carteles del narcotráfico porque había una escasez, había una inflación, todo estaba muy costoso y había crisis y hambre en la tierra. Esto está sucediendo en el mundo y por eso el segundo tipo de hambre, ¿cuál es? Que es más paradójica que la primera. Porque el segundo tipo de hambre es el hambre que aunque hay alimentos, el pueblo no tiene acceso a ellos. Usted, solamente le voy a dar un ejemplo y yo creo que todos hemos hecho esa cuenta. Hay un pancito que ahorita más que nunca me recomendó el médico. Yo no puedo comer pan, salvo un tostado integral que venden en Pan Casero. Aquí le estamos haciendo publicidad, vea. ¿Cuántos conocen Pan Casero?
Y de vez en cuando comerme un tamalito de pipián, uno solito. Y yo decía, wow, esta semana fui, porque como yo soy el jefe de operaciones terrestres nivel 1 de mi casa, es decir, el mensajero. Entonces yo soy el que compra las cosas del desayuno, compra el desayuno, va y paga los recibos, va y hace esto. ¿Cuántos hombres nos toca esta dura labor? Hombres de verdad, aleluya. Y yo decía, Dios mío, el tamal de pipián está 2.500. 2.500 un pite así. Y cuando yo llegué a Santander de Quilichá estaba 1.200, yo me acuerdo. Y ahora está 2.500. Ni hablar del arroz. ¿Cuántos se acuerdan cuando la roba de arroz estaba a 27.000 pesos? ¿Y ahora cuánto está? Acercándose ¿qué? A los 50.000, a los 60.000, dependiendo la marca. Ahí tenga para que viva sabroso. Usted que votó para vivir sabroso, tenga su merecida. Y la gasolina está casi a 11.000 pesos aquí en la bomba de Bolivariano, aquí nomás, 11.780 ayer que tanqué. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una inflación y yo quiero que usted entienda la palabra profética, el contexto. Mire, la palabra profética tiene que ser teológica, tiene que tener doctrina, pero también, mire, le voy a hablar claro. Dios nos da una palabra porque la iglesia, o sea, hay una palabra base que Dios nos dio desde el 2020 que es Isaías 60. La palabra para los próximos 10 años, el primer pilar es Isaías 60, 1-2, que dice: levántate y resplandece. Mira, ahí está: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista ¿qué? ¿Será vista qué? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a vivir una década de mucha oscuridad. El mundo va a vivir una década de mucha oscuridad. Pero el deseo del corazón de Dios es que sobre ti resplandezca y amanezca el Señor, y que sobre ti se avista la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, humanamente este año va a ser muy difícil. Por eso necesitamos meternos más con el Señor. Aló. Y como yo le decía, porque he estado hablándole a muchos pastores, a personas, usted no se imagina, empresarios, a gente. Usted tiene dos opciones. Escúcheme, anote allí las dos opciones que usted tiene. O vas a esperar que la crisis te madrugue, o usted le va a madrugar a la crisis. Aló. ¿Va a esperar que le madrugue la crisis? ¿O usted le va a madrugar a la crisis? Es decir, necesitamos prepararnos como iglesia frente a lo que se viene. Necesitamos, y ¿sabe qué es lo que me encanta de Isaac? Que Isaac tenía la unción y tuvo la unción, que es la unción que Dios está colocando sobre esta iglesia, y es una unción bien especial, y es la unción de prosperar y de fructificar en el tiempo de la crisis. Es decir, el que está en el mundo está en crisis. El deseo del corazón de Dios es que tú puedas prosperar, expandirte y fructificar en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, venimos de crisis, como lo iba diciendo, venimos de una crisis tremenda por la pandemia, de una crisis social que sacudió Colombia. ¿Cuántos recuerdan la crisis social? El paro que afectó, el estallido social que afectó la producción, el comercio, la infraestructura en ciudades. Cali, ustedes saben que nosotros somos caleños y realmente Cali está tan horrible. Toda la red semafórica dañada, las estaciones del Mío dañadas, los puentes con grafitis, los centros comerciales y los locales comerciales de vías como la Roosevelt, la Novena, etcétera, dañados, ya en proceso de restauración. Y después de esa crisis vino la crisis de la logística internacional, es decir, la crisis de los containers por la pandemia, que todavía sigue vigente. Y ahorita me voy a adelantar y sigo con la lista. Ahorita tenemos una crisis, es la crisis de los tiquetes aéreos. ¿Usted sabe cuánto vale hoy comprar un tiquete a Bogotá?
¿Cuánto vale comprar? Averigua, haga, después de que salga aquí, coloca lostiquetesmasbaratos.com y hágalo, solamente por hacer un ensayo. ¿Cierto, Kelly, que están caros los tiquetes? O sea, entonces, después de eso, estamos hoy en la crisis de los tiquetes aéreos, todo costoso. Vino la crisis de Rusia y Ucrania, la guerra entre ellos, que produce a su vez una crisis energética en toda Europa y también en parte del mundo, y también alimenticia, porque Ucrania es una despensa, no solamente en Europa, sino para el mundo. Y después de eso viene la Trinidad demoníaca, como la llamo yo. Es que a mí, si no sabía, yo soy panelista, el panelista económico de el programa de Proclama del Cauca. Ahorita estamos de vacaciones todos los martes a las 7 de la mañana y soy el panelista económico de Proclama del Cauca. No me pagan nada, pero bueno, ahí lo hacemos sembrando. Y yo le llamo la Trinidad demoníaca. ¿Por qué? Porque está la inflación alta, todo el mundo habla de eso. Tenemos un dólar en 5,000 pesos, que también hace más difícil en el tema de las importaciones y salir, porque cuando usted sale necesita dólares y usted tiene que pagar 5,000 pesos por un dólar. O sea, hay inflación alta, devaluación alta, y la tasa de interés del Banco de la República, la tasa de interés con la cual el Banco de la República le presta a los bancos comerciales, que a su vez ellos nos prestan a nosotros, empezó en diciembre del 2021 en 1,5%, hoy está en 11%. Es decir, y esto no es una clase de economía ni mucho más, pero lo que yo le quiero decir, y aprovecho la oportunidad, estos son tiempos para no endeudarse sin sabiduría. Es decir, usted no va a coger su tarjeta de crédito como loco, y evidentemente mucho menos se va a meter en gota a gota. Y si está en gota a gota, usted va a tomar esta palabra de que Dios le va a prosperar y le va a dar la bendición para pagar los gota a gota donde esté metido. Aló. Porque no es tiempo para endeudarse. Pero usted tiene que tener una visión profética y conectar todo el panorama local, departamental, nacional, internacional, y verlo a través de la Biblia. Eso es un don que como iglesia debemos desarrollar. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso la palabra de Génesis 26, porque el contexto en que estaba, el año en que estaba viviendo Isaac, era un año de hambre, era un año de crisis. Pero ahí vino la voz de Jehová, que le dijo allí en Génesis 26, 22, dice: y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios y ¿qué? Y espaciosos. Y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos. ¿En dónde? ¿Dónde fructificaremos? En la tierra. Así que hoy quiero seguir escudriñando y alimentándote y predicándote acerca de esta palabra. Los tiempos de crisis, para los que son de fe, ¿cuántas personas son de fe? Usted debe comprender algo. Y es que cuando se está hablando de crisis, paralelamente en su espíritu usted debe entender que se van a provocar también oportunidades, porque toda crisis tiene una oportunidad. ¿Cuánto me están entendiendo? Y es importante no dejarse afectar por la crisis, sino que más bien nos podamos dejar influenciar por la fe, la palabra, la revelación que nos da el Espíritu Santo, por las ideas innovadoras que nos da el Espíritu Santo. Es decir, y con esto comienzo ya ahora sí el tema. Miren, es importante, y hace 8 días hablábamos de cómo Isaac tomó decisiones correctas. ¿Qué hizo Isaac? Tomó decisiones correctas. Tú debes este año, en el tiempo de crisis, dejarte direccionar por Dios y tomar decisiones correctas, como lo decía ahorita. Este año no va a ser diferente, simplemente porque pasamos en nuestro almanaque del 2022 al 2023. Este año será diferente porque vas a tomar decisiones diferentes, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que va a repercutir en bien, en bendición y en prosperidad para ti y para tu familia. Dale fuerte ese aplauso, iglesia. Yo no puedo pretender
que mi panorama cambie, que mi vida cambie si sigo tomando las malas decisiones que he tomado durante los últimos años. Por eso la primera decisión por lógica debe ser que en este 2023 te vas a expandir a buscar la presencia del Señor como nunca antes. Y aquí utilizo varios conceptos. Le pregunto, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que aunque el gobierno decretó que el salario mínimo se incrementara en un 16%, a usted no le va a subir el salario. Por alguna razón. O sea, está ilegal, es malo, pero suponga que usted no se le va a incrementar su salario. Si usted es independiente y este año no se le incrementa su nivel de ingreso, le hago una pregunta. ¿Le va a alcanzar para comprar las mismas cosas que compraba el año anterior? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esa lógica para lo natural, pero no tenemos la lógica para lo espiritual? Y aquí es donde yo le quiero hacer la pregunta. ¿Usted cree que el mismo nivel de oración que tenía en el año 2022 le va a servir en el 2023? Entonces, por eso su oración, ¿cómo tiene que ser? Se tiene que expandir. ¿Aló? Entonces, la palabra, quizás usted está aquí y todos vivimos un proceso en el Señor. Es decir, yo cuando llegué al Señor, si algo, y mire qué lindo es Dios, porque la palabra dice que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Y cuando yo recuerdo hace 23 años que llegué al Señor, una de mis luchas era la oración. Yo tenía el síndrome de la oración del ping-pong. ¿Sí? ¿Cuántos han jugado ping-pong alguna vez? Ping-pong, ping-pong. Pero yo no tenía el síndrome del ping-pong de manera horizontal, sino que yo lo tenía de manera vertical hacia el cielo. Porque yo decía, Señor Jesús, pon, te doy gracias, pin, pon. O sea, a mí la oración no me fluía. Y por ende, como no me fluía la oración, tampoco la palabra, y yo oraba 5 minutos, y eso era lo máximo que yo podía orar. Porque no fluía, tenía una lucha. Todos tenemos, cuando empezamos al Señor, a buscar al Señor, tenemos luchas con la oración. Quizás a ti no se te dificulta la oración, pero se te dificulta la palabra, o se te dificulta congregarte de manera permanente y constante. A lo que quiero decirte en esta hora es que la palabra, independientemente en el nivel que te encuentres, en este año se debe ensanchar más. Si tú solamente leías unos cuantos versículos, unos cuantos días, debes expandirte en la palabra y debes leer esos versículos todos los días. Si solo leías un capítulo diario todos los días de la palabra, debes expandirte y leer 2, 3, 4. Aló. La expansión en la oración, la expansión en la palabra, porque tu nivel de oración, tu nivel de palabra, el del año pasado, no te sirve para los desafíos de este. ¿Me está entendiendo? Ahora, dice la palabra del Señor en Génesis 24, 26, 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Es decir, mire, en este tiempo es fundamental, por la crisis, no caer en la tentación, porque todos siempre tendremos la tentación de descender a Egipto. Una cosa es ser atacado por la tentación y otra cosa es caer en la tentación. Y escúcheme algo, el que tú seas tentado, tentada en algo pecaminoso, no te hace una persona indigna delante de Dios. El mismo Jesús en Lucas 4 y en Mateo 4 fue tentado por el mismo diablo. ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo pecaminoso? Cuando caemos ¿en qué? En la tentación. Sí, hay gente que se siente mal porque dice, pastor, tengo una tentación, sí, de comerme una papa rellena, pastor, pero no, me siento mal. No se sienta mal. ¿Sí? El pecado es si usted cae en la tentación y se come la papa rellena, hermano. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay una palabra y hay una voz profética muy fuerte para la iglesia, para tu vida y para tu familia, y es: no desciendas a Egipto. Egipto representa el mundo.
Egipto representa el sistema del mundo. Descender a Egipto es bajar tu nivel espiritual. Y Dios te está diciendo en este año, no desciendas a Egipto, porque la tentación, y lo voy a poner en contexto, ¿por qué Isaac se vio tentado a descender a Egipto? Porque Egipto era la superpotencia de la época. ¿Cuánto me están entendiendo? Eso usted lo puede corroborar desde sus libros de sociales. ¿Se acuerda cuando uno iba y la civilización maya, los egipcios? ¿Se acuerda que uno estudiaba de los egipcios? Porque ellos fueron y tuvieron un tiempo donde fueron potencia. Pero Egipto representa la confianza en el sistema del mundo y no la confianza en el Señor, que es lo que tú y yo debemos tener como iglesia. Por eso es normal que en tiempo de crisis comienza a detonarse los procesos migratorios. Entonces usted encuentra un amiguito y una amiguita que le dice, y yo quiero ser claro antes de esto, de ninguna manera estoy juzgando, no, muchos años, es que en los tiempos de crisis, Luis Carlos, la gente, uno se encuentra el amiguito de, ve, ¿y por qué no nos vamos para España? ¿Te acuerdas hace unos 20 años que la moda era irse para España? Hubo una ola de colombianos, llegó la crisis y ¿para dónde se fueron? Para España. Y hace unos más o menos 5 años la nueva moda es irse para Chile, ¿sí? Y hay otra moda que es irse para Norteamérica, para Estados Unidos, ¿sí? Para Canadá, en Canadá, pues es lo que quiero decir. Y ahora no se le extrañe que con la excentricidad que vimos en el Mundial en Qatar y con las cifras que está pagando Emiratos Árabes Unidos, vaya unos locos que digan, no, esto está muy difícil y me voy para Qatar, me voy para Arabia Saudita. ¿Cuánto me están entendiendo? La palabra es, no desciendas a Egipto. Y le recomiendo, si usted no vino hace 8 días, que por favor pueda repasar el tema, pueda escucharlo. Y si usted vino hace 8 días, pueda seguirlo escuchando, porque esta palabra es muy larga. Por eso me va a tomar un mes para predicarla. Y en los Descansando en Dios, mire, si usted va a tomar la palabra de expansión, Dios espera de usted que usted se conecte a los Descansando en Dios. Aquí hay mucha gente que no se conecta a los Descansando en Dios. Es decir, que se expanda su oración por lo menos en la noche, hermano, para que no le ataquen las pesadillas, para que no le ataque el insomnio, para que pueda dormir tranquilo y tranquila. Conéctese en la noche, que es orar una hora con el Señor. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y aquí en la iglesia hay mucha gente que no es capaz de orar una hora en la noche, a las 9:30. ¿Por qué es a las 9:30? Porque si se hiciera a las 7, pastores, que esa hora le estoy haciendo la comida al esposo, a los niños. A las 8, no, pastor, estoy viendo la novela. A las 8:30, no, pastor, es que estoy en el baño. A las 9:30, cualquier persona normal debería tener el espacio para orar y buscar a Dios. Aló. Usted dígale a la persona que está a su lado, expanda la oración, hermano. Expanda la oración. Mire, yo quiero que usted levante su mano, por favor, porque aquí le voy a comenzar a profetizar. Mire, lo que Dios nos está diciendo con la palabra expansión, y reciba esto, es que Dios te va a dar una capacidad para prosperar y fructificar en el tiempo de crisis. No tengas temor y no tengas miedo por la palabra crisis, porque vuelvo y te lo repito, donde se habla de crisis, allí también hay ¿qué? Oportunidades. Y anote esto y diga conmigo bien fuerte, a mí no me va a madrugar la crisis. Diga conmigo, yo le voy a madrugar a la crisis. Mire, ¿cómo nos expandimos, pastor? Usted me está hablando de cosas muy bonitas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo me puedo expandir espiritualmente? ¿Cómo yo me puedo expandir en mi familia? ¿Cómo me puedo expandir en mi economía, en mi emprendimiento, en mi trabajo? ¿Cómo? Anote allí. Número 1. Ahí le voy a dar el tema. Número 1. La búsqueda de Dios es una plataforma de expansión. Vuelvo y lo repito, la búsqueda de Dios es una plataforma para la expansión.
¿Por qué no se expande la gente? ¿Por qué la gente no se puede expandir en lo profesional? ¿Por qué la gente no se puede expandir en lo personal, en lo familiar? Ahí estancados, ahí viviendo en ese lugar estrechito. Mire, escúcheme, no está mal que usted esté hoy viviendo en un lugar estrecho. Cuando mi esposa y yo nos casamos, vivíamos en un apartamentico chiquito, y para que entrara la llamada yo me tenía que salir para que entrara. Y estábamos empezando, son los primeros comienzos, y eso no da vergüenza. Pero usted, ¿qué pensaría? O sea, ¿qué pensaría mi suegra que está aquí? Elizabeth, imagínate mi suegra y yo teniéndole a la hija ahí en un cuchitril allí chiquitico, hermano, de 3x2. Yo creo que mi suegra dice: no, esta mujer como que se metió mal, se embaló mal. Claro, tú puedes tener un comienzo estrecho, pero si tú te pones a buscar al Señor, la búsqueda de Dios te capacita y te faculta para expandirte. Yo empecé en un aparte estudio y después nos fuimos a un apartamento grandototote. Y a mí siempre me ha gustado vivir en casas grandes. Ahora me metí todavía en un apartamento pequeño, normal, pues porque me daba unas ciertas ventajas. Pero escúcheme, la búsqueda de Dios es la plataforma que va a provocar tu expansión. Usted conoce gente, y esta es la otra, John Carlos, feliz año, varón. Esta es la otra, Johanna. Gente, usted ha conocido gente que usted se la encuentra y de pronto es cristiana, ¿no? Y te dice: ¿cómo estás? Y usted dice: ¿cómo está? Y le dice: ahí estoy en el desierto. Y uno como pastor: estoy en el desierto. Y uno dice: bueno. Y pasan 2 años, 5 años, y usted se vuelve a encontrar a la persona. ¿Y qué cree que le dice la persona? Ando en un desierto. ¿Sí? Y pasan 10 años, ¿y qué dice? Ando en el desierto. Y pasan 20 años, ¿y qué dice? Ando en el desierto. ¿Sabe por qué se queda en el desierto y por qué no se expande? Porque no busca de Dios. Entonces tú y yo conocemos gente que está comiendo cable, pero no está buscando de Dios. ¿Si es así o no es así? Levánteme la mano quien conoce a gente así. Quizás usted puede ser uno o una de ellas. Ahora, entonces, primer punto, la búsqueda de Dios es una plataforma para la ¿qué? Expansión. Ahora, 2, lo hemos estado repitiendo, lo hemos estado orando, lo estamos lanzando. ¿Sí? Dentro de 8 días ya vamos a tener el pendón. ¿Cuántos ya recibieron la imagen digital de la palabra rema? Levánteme la mano. Mire, lo segundo es: debes determinarte. Escríbalo allí. Debes determinarte a vivir una expansión en la oración. El lugar secreto este año 2023 se tiene que expandir en el nombre de Jesús. El nivel de oración del año pasado no te sirve, entiéndelo por favor, para este año. No te sirve, porque hay más enemigos, porque hay más tiniebla, porque hay más oscuridad, y por ende necesitamos entonces orar más. ¿Sabe qué estoy haciendo desde que empezó este año? Estoy levantándome a las madrugadas y: Señor, que mi oración se expanda. Señor, al mediodía, Señor, vengo delante de ti porque necesito que mi oración se expanda, que tu gracia sobre mi vida se expanda, Señor. Y en las noches orando, estoy en ese propósito. Necesitamos una expansión en la oración. Ahora, lo tercero, por favor, anote allí. ¿Qué significa Rehobot? Rehobot significa lugares amplios y espaciosos. Y sabes, Daniela, que me he dado cuenta muchas veces, a mí me ha pasado, a todos nos pasa. Y lo que nos pasa es que el espacio que le damos al Espíritu Santo es muy pequeño. Estaba hablando con una persona, con una empresaria muy importante del Valle del Cauca, porque me sigue en los estados, y me dijo: pastor, qué bonita esta palabra, mira, quiero que me la compartas. Y me llamó, y yo: bueno, yo se la comparto. Y también le prediqué a otro hijo espiritual que tengo en otro lado. 1 hora estuvimos hablando, comenté una visión que ahora le voy a soltar. Y me decía: pastor,
yo te tengo que ser sincera. Yo tengo al Espíritu Santo en un lugar estrecho en mi vida, porque estoy tan ocupada en mi trabajo, en tantos asuntos, con la casa, con los hijos, que realmente el Espíritu Santo no le estoy dando libertad, no le estoy dando espacio al Espíritu Santo. Y es donde debemos entender y aprender entonces que el espacio que le dábamos al Espíritu Santo en este año debe ser mayor. Un mayor espacio para la obra del Espíritu Santo. Dale espacio. Dile a la persona que está a tu lado, dale espacio, más espacio al Espíritu Santo. Eso es expansión. Expansión es que le demos más espacio al Espíritu Santo para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Si no le damos un mayor espacio al Espíritu Santo, si tú no le permites al Espíritu Santo un mayor espacio para tus hijos, para que Él haga la obra en tus hijos, para que Él haga la obra en tu cónyuge, ¿cómo pretendes hacerlo? ¿Aló? Mire, lo siguiente, Rehoboth significa lugares amplios y espaciosos. Y eso me habla de que el espacio para la palabra debe ser mayor. Hoy estamos en el mundo de la tecnología, pero no lo usamos. Mire, ¿usted qué le cuesta poner mientras está desayunando, almorzando, lavando la loza, no sé, colocar el descansando la prédica? Uy, qué buena que estuvo la prédica. Cuando una prédica te llega al corazón, eso significa que debes escucharla una y otra vez. Pero no hay esa cultura. Pero eso sí, para estar escuchando el perreo, el sangundeo, el mapaleo, ay sí, ay, es que esa me gusta, pastor, ay. Pero para escuchar la palabra, no. Mire, para que haya expansión, escúcheme, debe haber expansión en la palabra. Yo le decía a unos pastores, yo me reúno con mucha gente, a mí ya esta se me olvida de tanta cosa. Yo ayer, cuando fue, amor, que te dije, yo dije que yo qué hice el viernes me reseteé. Yo el viernes estaba a las 8 y le estaba contando, y se me borró lo que había hecho en toda la tarde. Y yo, ay, jue madre, y me puse a echar cabeza y ya me acordé. Porque tuve muchas reuniones. Y yo le decía a un grupo de pastores, le decía, hoy vivimos una época muy peligrosa. Porque vivimos una época donde la iglesia de hoy es una iglesia ignorante respecto a la palabra. Entonces hay gente, Aurora, que le dice a uno, pastor, ay, es que mira que estoy viviendo esta situación, pero como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo quedo así, Dios mío bendito. Pastor, como dice la palabra, corre una piedra que debajo estoy yo. Y uno le pregunta, y son personas de 10, 15 años, 20 años, sí, viniendo en iglesia sí, pero ignorantes en la palabra también. Y tú no puedes permitir una ignorancia en la palabra. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Por eso la expansión en la palabra debe ser clave. Ahora, ¿qué necesitamos? Tome nota allí. Mire, dice la palabra que Isaac comenzó a abrir un pozo, y después abrió otro pozo, y después abrió otro pozo, y después abrió otro pozo. No solamente Isaac, sino sus colaboradores, la gente que estaba con Isaac. Sabe que este es un año propicio, y los pozos representan familia, representan casas. Usted sabe que lo que Dios nos dio hace muchos años, que hoy se llama pozo de oración, alrededor del pozo de oración se conectan familias. ¿Usted sabía eso? ¿Se ha dado cuenta o ha podido tratar de entender lo que significa el pozo de oración los martes y los jueves a las 5 de la mañana? Que de por cierto está cordialmente invitado, invitada. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa que este año, número 5, Dios quiere que nos expandamos como iglesia en casas. ¿Aló? Es decir, Dios nos va a abrir puertas en casas para expandirnos y para expandir la palabra del Señor. Dele fuerte ese aplauso a Dios si usted lo cree. Tu casa puede ser una de ellas. Puede ser la primera, tu casa. Que haya una expansión de la palabra. ¿Cómo hay expansión de la palabra? Cuando yo digo, pastor,
¿No será que alguien puede venir para compartirme la palabra entre semana? Alguien, y yo puedo traer a algunos amigos, vecinos, y que haya una expansión de la palabra en el barrio, para ver si las cosas en el barrio mejoran, para ver si de pronto ya no hay tanta mortandad, tanto sicariato, tanta violencia. ¿Sabe por qué? Me llamó mucho la atención. Yo no me había dado cuenta. Con tanta cosa, uno a veces como que se despista. Y a mí me mandaron de otro pastor de otra ciudad, me dijo, y como pasa algo, ayer también estaba hablando con alguien en Santander, pero el departamento, específicamente en Bucaramanga, y confunden Santander de Quilichao con Eje Santander, ¿no? Con el departamento. Y me decían, ve, esto es allá donde vos vivís. Y me mandaron un video, y yo viendo eso, y yo, no, eso, ¿de dónde pasó eso? Yo veía eso, y cuando yo pillé que Quilichao, no sé qué, ¿cómo? El video, hermana, del muchacho que el señor que le cortaron, le machetearon los brazos y él estaba cayendo, hermano. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y eso pasó aquí. ¿Sí? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no se está expandiendo la palabra del Señor, hermano. Porque no queremos ser agentes de expansión de la palabra y del reino de los cielos en nuestra ciudad. Cuando hay una expansión del reino de Dios, el reino de las tinieblas se contrae. ¿Me está entendiendo? Por eso, iglesia, este es el año donde nos vamos a expandir en casas. Este es el año donde nos vamos a expandir en casas, en barrios, en Santander de Quilichao, en la parte urbana, pero también en la parte rural. Aló. Pero también en otras ciudades. Aló. Aló. ¿Estamos? Sí. ¿Dónde están los de Caloto? Vea, El Samari, Rosa. Este es el año donde San Nicolás nos vamos a expandir en casas, hija. Nos vamos, este es el año, ya no más, este es el año. Sí. Y cuando llegue el día de la feria de la Niña María, vamos a ver que San Nicolás ya no va a ser idólatra, que San Nicolás va a ser diferente, que en San Nicolás no va a haber rumba, no va a haber prostitución, no va a haber vicio. Mire, lo otro, ¿qué necesitamos? ¿En qué áreas Dios quiere expandirnos? En la visión. En la visión. Usted tiene que procurar ser un hombre y una mujer visionaria. ¿Cuántos visionarios hay aquí? Digan amén. Usted debe ser alguien visionario. Visionario. Ay, prepárese porque ahorita le va a soltar una que le va a romper la cabeza. Mire, en lo que quiera que hagas, en lo que quiera que sea el don de Dios que Él te ha dado, sea una persona visionaria. Busca ser el más grande, el mejor, el más productivo, el más competitivo, el más excelente. Eso es ser alguien visionario. No permitas la mediocridad en tu vida, en lo que quiera que tú sepas hacer. Ay, pastor, es que yo lo único que sé hacer es arepa. Así sea, lo único que sabes hacer es arepa. Sé una persona visionaria. Aló. Mire, la palabra en Génesis 13:10, y no va a alcanzar, solamente va a dar esto y la otra, y no me alcanzó, me faltó la mitad de la prédica del día de hoy, pero lo vamos a estar desarrollando, no se lo vaya a perder. Vaya a Génesis 13, por favor. Génesis 13, sí, 13:10 al 15. Génesis 13:10 al 15. Mire, a mí me parece increíble que nosotros que tenemos al Espíritu Santo seamos tan estrechos en los sueños y en las visiones. Había una vez para un Thanksgiving que hicimos, una persona que estaba orando por un carrito. Quería un carrito. Sí, y yo lo escuché orando. Estábamos en el primer lugar, que fue al frente de Cremelado, ahí al frente de la funeraria de Los Ángeles. Y yo veía que él oraba y le decía a Luz Estela: Señor, dame un carrito rojito, Señor, te lo pido. Dame un carrito, Señor, te lo pido. Dame un carrito, Señor, te lo pido. Te pido ese carrito pequeño, ese carrito, Señor, ese carrito. Y yo llegué y le dije: está orando por un carrito. Bueno, yo me dejo usar. Entonces compramos de esos carros que le damos a los niños. Y yo le dije: bueno, venga,
Hoy Dios le responde la oración. Tenga el carrito. Le quería dar una lección. Y cuando él recibió el carrito, él al principio, ¡ay! Él pensó que era el carro de mi papá, que es rojo, ¿no? Él dijo, no, me van a sembrar el carro del papá del pastor, Dios mío. Yo le dije, no, papá, tenga, este es el carrito por el que usted está orando. Ahora te lo voy a explicar a la luz de la palabra. Génesis 13, versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Eso ya lo hemos hablado, en diciembre lo hablamos mucho, noviembre, diciembre, de Lot. Y dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Es decir, usted necesita en este 2023 sacudirse de esa gente que para nada está con una persona incorrecta difícilmente. Y dice la palabra, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Y yo quiero que todos estemos leyendo, vamos a leer fuerte, Génesis 13:15, toda la iglesia buscando la Biblia. Por favor, Génesis 13:15, porque esa palabra es para ti, esas palabras para tu familia. Eso es lo que el Señor está diciéndote, de que debe expandir la visión. Ahí está el porqué. Vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Si tú tomas la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de expandir la visión, tu visión, el Señor te promete que todo lo que puedas ver, eso también te daré. Expandir la visión. Y termino con algo, porque cuando usted lee, usted se da cuenta que Isaac era profeta, tenía intimidad con el Espíritu Santo, era guerrero, era un hombre de profundidad, de pozos, de oración. Pero usted sabe que Isaac también era un empresario del reino de los cielos. Y quiero cerrar con esto. Y yo quiero que usted levante sus manos y voy a soltar esta bendición sobre usted. Si hay algo que, de todas las cosas, de las muchas cosas que Dios nos está hablando con la palabra expansión, es que este año 2023 Dios quiere de ti una mayor expansión en lo empresarial y en lo económico. Y yo oro en el nombre de Jesús para que esa unción para expandirte en lo empresarial y en lo económico se desate sobre ti. Mire, ahorita que los cultos, hay pastores que se van los primeros 15 días de vacaciones, ¿no? Y aclaro, yo nunca he tenido, ayer mi esposa me estaba haciendo un reclamo santo, ¿no? Entonces ahí con la suegra, ahí pues ahí, entonces yo estaba como que, sí. Y el reclamo santo era porque Gina llamó unas personas nuevas que vinieron en el Thanksgiving, ellos son de Candelaria, y dijeron, pastor, nos vamos a comenzar a congregar con ustedes desde Candelaria y todo. Yo, qué chévere. Y entonces los llamo porque tenía pendiente llamarlos y me dicen, pastor, ¿cómo estás, pastor? Mañana no vamos a poder ir a la iglesia, pero ya a partir del otro domingo allí estamos firmes. Y yo, bueno, ¿qué pasa? No, pastor, es que nos vamos con mi esposa 5 días para Cartagena. Y yo, wow, nos vamos 5 días de vacaciones. Y yo, qué bendición. Y escucha eso la pastora, ¿no? Y me dice, y nosotros desde que estamos casados, ¿cuándo hemos tenido vacaciones? No, este año yo le pido al Señor que me dé vacaciones, ¿sí? Necesitamos vacaciones. Mire, y yo le soy sincero, mire, yo trabajé profesional, yo fui
ingeniero de Banco de Occidente, de Carvajal Tecnología y Servicios, de Jaramillo Mora Constructora, de Honda en Colombia, que es Fanalca, y nunca tuve vacaciones. Nunca. ¿Sí? Y después me metí ya a ministerio a tiempo completo y nunca hemos tenido vacaciones. Sí, pero este año vamos a empezar también a expandirnos en esa dimensión porque necesitamos renovarnos y reposar y descansar. Pero lo que yo le quiero decir es lo siguiente, miren lo que pienso y con esto termino. O sea, lo dejo allí para que después, dentro de 8 días le sigo tirando el tarrado de bendición. Mire, ¿sabe qué? ¿Por qué la expansión desde lo empresarial, desde el emprendimiento? ¿Por qué desde lo económico? Mire, todo reino necesita economía. Toda casa necesita economía. Y yo pensaba en esto, muchachos. Miren el pensamiento que ahorita que estaba adorando, y le hablaba acerca del primer culto, el del 1 de enero y el de hoy 8 de enero, que son complejos porque Colombia tiene una situación de carnavales, ¿no? En todo el territorio. Porque, por ejemplo, hoy muchas personas me escriben: un pastor, es que no hay domicilios. Digo, si nosotros nos expandiéramos en lo empresarial, en lo económico, en el emprendimiento, tendríamos las finanzas suficientes como por lo mínimo el que menos tenga tendría una bicicleta bien bonita para venir a la iglesia. Y no dependería de un tercero. Porque entiéndame, el espíritu también de expansión es depender de Dios y no de un tercero. Si tuviéramos un nivel de prosperidad al que Dios nos quiere llevar, no dependería de una moto, de alguien que tenga un domicilio, sino que el que más bajito le da tendría una moto y tendría su propia moto, y en su propia moto vendría a la iglesia y no dependería si hay carnavales, si hay domicilios o no hay domicilios. Aló. Si tuviéramos y entendiéramos la dimensión de prosperidad donde Dios nos quiere introducir, tendríamos tanta abundancia que la iglesia, los miembros de la iglesia tendrían carros y vendríamos en carro a recibir la palabra del Señor. Ahora, solamente le voy a decir esto. Lo bueno de la tecnología es que le permite trazabilidad. Es decir, acordarse y hacer seguimiento de las cosas que haces, o en el caso particular de lo que te estoy hablando, de las cosas que Dios me habla. Entonces yo estaba el 27 de enero del año pasado, Dios me da una palabra. Quiero que vaya a la Biblia, por favor, Isaías 60, y esto es lo último por hoy. Isaías 67. Escúcheme, por favor, vaya rápidamente a Isaías 67. ¿Se acuerda que yo le dije que Isaías 60 era la plataforma profética de los próximos 10 años? Pues póngale atención a esto. Póngale atención. 67, ya lo tiene. Isaías 67. Mire lo que dice la palabra. Dice: todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Qué son los ganados de Cedar y de Nebaiot? Cedar eran unos descendientes de Ismael y se caracterizaban por ser una tribu en Medio Oriente y específicamente en la parte árabe, donde ellos eran los que mejor de todo el continente, ellos eran los que mejor producían vacas, ovejas, terneros. O sea, ellos tenían una unción para eso, era lo mejor de lo mejor. Es decir, Cedar representa excelencia. ¿Qué representa Cedar? Excelencia. Recuerda que cuando usted va a Malaquías 1, por ejemplo, Dios les decía al pueblo: ustedes, ¿por qué me ofrecen el animal enfermo, el animal cojo, la oveja desabrida? No, y cuando entra Jesús años después al templo y patea las mesas de los cambistas, las patea porque la gente estaba haciéndole chancuco a Dios. La gente quería ofrecer un palomo al Señor, pero llegaba con la ofrenda del palomo, pero solamente compraba el palomo que ya estaba a punto de morirse porque estaba enfermo, y se embolsillaba la otra plata y se metía al altar para presentarle a Dios el palomo enfermo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo en eso?
Ahora, y con esto quiero que cierre, y para que usted entienda lo que vamos a hacer y lo que Dios me ha hablado para hacer, que lo vamos a hacer, y con los que se dispongan a hacerlo, Dios va a traer bendición. Mire, Dios me da esa palabra sedar, y yo decía, bueno, sedar, yo duré un año, Señor, y esto, descíframe qué significa sedar. Sedar es C-E-D-A-R, ¿sí? Y Dios nos está hablando de expansión. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo la iglesia se va a expandir en lo empresarial, en el emprendimiento, en el trabajo, en la prosperidad? Y Dios me dijo, yo te he dado a ti un don. Yo te he dado un don, yo te he dado dones. Y me comienza a hablar el Señor y me dice, yo te he dado el don de José. Acuérdese que la casa de Potifar prosperaba ¿por quién? ¿A causa de quién? De José. Acuérdese que José era administrador. Y Dios me dijo, tú eres administrador, tú eres ingeniero. Y tú has ayudado a estos lugares donde te he metido, y yo quiero que tú hagas algo. Y es que comiences a ayudar a mi iglesia, ayudar a mi pueblo, para que en el tiempo de la crisis se levante, como dice la palabra en Génesis 26, 22, y puedan prosperar y fructificar en la tierra. Entonces, a raíz de eso, Dios me da el ministerio. Me dice, vas a levantar un ministerio, y este es de las otras cosas que vamos a hacer. Vamos a estar orando con los hombres, trabajando con los hombres, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con las personas de mayor edad. También vamos a trabajar, pero también vamos a hacer algo que generalmente no se hace en las iglesias, que debería hacerse, pero que vamos a comenzar a hacerla en esta iglesia. Y es tener tiempos de ministración, de fortalecimiento y de empoderamiento para los empresarios, emprendedores, independientes, profesionales o gente que trabaja en algo de la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque necesitamos comenzar a aplicar los principios y a dar orientación y a dar directrices según la palabra, para que tú puedas levantarte y prosperar con tu familia. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Ya? Y ese ministerio se va a llamar, o se llama CEDAR. ¿Y CEDAR qué significa? Centro Empresarial de Alto Rendimiento. Y vamos a meterle la ficha a esto, porque la meta, así como yo le he dicho que tengo varias metas, la meta que yo tengo de volverme un casamentero y casar la mayor cantidad de parejas, también Dios nos ha colocado a mi esposa y a mí una meta, y es que usted, en lo que quiera que usted haga, en lo que sea que usted haga, conectado de la mano de Dios, pueda ser un gran empresario, un gran emprendedor, un gran independiente. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Dele fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Porque la palabra en Génesis 26, 22, ¿qué dice? Vamos a leerla por última vez y para finalizar. Génesis 26, 22. Perdón. Sí, 26, 22. 26, 22. Dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. ¿Qué significa Rehobot? Lugares amplios y espaciosos. Y dice, y dijo, porque Jehová ahora nos ha prosperado, ¿y qué? Fructificaremos ¿en dónde? En la tierra.